tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Como ya es costumbre, la actividad cultural en San Lázaro fue intensa. Entre sus eventos más destacados se encuentra la presentación de una agrupación musical venezolana que nos regaló una muestra de los sones de negro, o tamunangue, como lo refiere la UNESCO. Y asistimos a un conversatorio en torno al segundo encuentro de poetas iberoamericanos, que tendrá lugar aquí dentro de pocos días. Veamos el resumen. En la Biblioteca General del Congreso de la Unión, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se llevó a cabo el conversatorio en torno al segundo encuentro de poetas iberoamericanos que tendrá lugar en los próximos días. La doctora María Vázquez, directora de Bibliotecas del Congreso de la Unión, formó parte de la conversación junto a la escritora Cel Cabrera. La narradora, poeta, traductora y promotora cultural originaria del Mesón de Guadalupe, Celerina Sánchez, Arístides Luis, poeta, Evodio Escalante, maestro, crítico literario y también poeta, todos ellos encontraron en esta conversación una forma de escribir y entrever las inquietudes que tiene la sociedad mexicana, la población indígena, así como algunos temas que las y los propios autores desean explorar en las lecturas de sus textos. Todas y todos los participantes recitaron un poema, algunos de los cuales fueron Hay madres rascando tierra, de Cecilia Patricia Flores. Muda de algún secreto impronunciable, la única testigo en este páramo. Cel Cabrera compartió su propio poema, El pelo de los muertos. ¿Cuánto pelo ha crecido en la cabeza de mi abuela muerta desde que está muerta ahí, encerrada en ese ataúd de madera en el que la dejamos hace tanto? ¿Cuánto pelo seguirá creciendo en mi cabeza sin que me dé cuenta? Si dicen que el cabello crece 1 centímetro por mes, si dicen que después de muertos nos siguen creciendo el cabello y las uñas, y yo me imagino creciendo sin estar viva, al infinito, durmiendo para siempre, soñando con largas cabelleras que se desbordan. ¿Podrá algún día mi cabellera de muerta crecer tanto, seguir creciendo hasta saltar de mi aposento? En el rincón del libro se presentó Tamunangue, Sones de Negro, una agrupación musical caracterizada por su baile folclórico tradicional. El director del Espacio Cultural San Lázaro, Ismael Carballo, acompañado por el consejero cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Alexander Torres, brindaron unas palabras al público presente para después, acompañados de los artistas de la agrupación, deleitarse con la música y baile tradicional. Que estos son los sones que bailan los negros en San Antonio. ¡Ay, vamos, vamos! Tamunangue, baile propuesto para ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en el que se emplean instrumentos como guitarras criollas, maracas y tambores, también conocido como batallas. Es muy bonita. Esa es mi hija. El negro es bien fiero. El hombre galantea a la mujer y a su vez ella intenta dominarlo, lo cual representa el culto religioso y agradecimiento al son de la música tamunangue. Hace unos días celebramos el aniversario número 85 del natalicio de un gran escritor mexicano, José Emilio Pacheco, quien también fue traductor, poeta y ensayista. Dejemos que la doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, nos recuerde la obra de quien también obtuvo el Premio Cervantes de Literatura. La poesía es la sombra de la memoria, pero será materia del olvido. No la estela erigida en la honda selva para durar entre sus corrupciones, sino la hierba
que estremece el prado por un instante y luego es brizna, polvo, menos que nada ante el eterno viento. El poema que acabamos de escuchar se titula Escrito con tinta roja y pertenece al poemario Irás y no volverás de José Emilio Pacheco, poeta, narrador, ensayista y traductor, a quien hoy recordamos como uno de los autores mexicanos de mayor relevancia, que cultivó con maestría una gran cantidad de géneros literarios. José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y falleció el 26 de enero de 2014. Es autor de una obra literaria vasta y única, construida durante más de 40 años, y también desarrolló una importante trayectoria en los medios de comunicación y en el ámbito cultural en México, como jefe de redacción del suplemento México en la Cultura y del periódico Novedades. Tarde o temprano, poemas 1958-2000. Esta antología de la obra poética de José Emilio Pacheco reúne 12 poemarios fundamentales para la poesía del siglo XX en nuestra lengua. Algunos de estos poemarios se encuentran también por separado en las bibliotecas de la Cámara de Diputados, como son La Arena Errante y Siglo Pasado. La poesía de José Emilio Pacheco, aquí incluida, da cuenta de su pulsión lírica hacia la recuperación de la memoria y de su virtud por construir una obra poética con las virtudes de un cronista de su época, con gran rigor en la forma y destacada riqueza verbal. Te recomendamos esta magna edición de Tarde o Temprano, publicada en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica en el año 2000. De algún tiempo a esta parte, Relatos Reunidos. En su beta como narrador, te recomendamos esta antología de relatos de José Emilio Pacheco, publicada por Ediciones Era y el Colegio Nacional en 2014. Los libros que incluye también los puedes encontrar por separado en nuestras bibliotecas, también publicados por Ediciones Era, como son La Sangre de Medusa y otros cuentos marginales, El Viento Distante y El Principio del Placer. En el caso de La Sangre de Medusa, tenemos que incluye algunos de los textos más antiguos de José Emilio Pacheco, como son el Tríptico del Gato de 1956 y algunos más. Y bueno, esta antología de algún tiempo a esta parte también incluye El Viento Distante, con 14 narraciones, publicado por primera vez en 1963, y finalmente incluye El Principio del Placer, publicado por primera vez en 1972 y que reúne 6 cuentos y una novela corta que lleva el título del libro. Morirás lejos y Las batallas en el desierto. Finalmente te recomendamos estas 2 novelas de José Emilio Pacheco. En el caso de Morirás lejos, es considerada una de las grandes novelas experimentales en nuestra lengua y es también una obra maestra. Te recomendamos esta edición del Colegio Nacional y Ediciones Era. Y en cuanto a Las batallas en el desierto, se trata de una novela breve magistral que ha sido traducida a numerosas lenguas. Te recomendamos esta edición conmemorativa con fotografías de Nacho López. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer al gran José Emilio Pacheco, una de las voces más sólidas y auténticas de la literatura contemporánea en nuestra lengua.
En nuestra sección Símbolos de la Cámara, les invitamos a conocer los detalles del mural en bronce que se encuentra dentro de la antigua garita de San Lázaro y representa el sitio de Tenochtitlan de 1521 durante la conquista del Imperio Mexica. Mi compañero José Luis Mora, colaborador del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, nos ilustra. El mural en bronce es una obra del artista Eduardo Bautista, en el cual se busca representar el sitio de Tenochtitlan de 1521 y reivindicar el papel de la Malinche en la conquista del Imperio Mexica y quien permitió la unión de la cultura mesoamericana y europea. Para plasmar su propuesta y que el público pudiera imaginar las circunstancias en las que se gestó la conquista de Tenochtitlan, el artista colocó varios elementos del paisaje de aquella época: el oriente del Valle de México, con el agua al fondo, punto importante porque de ahí irradiaban los llamados caminos de agua que comunicaban el reino de Texcoco, que junto con Tlacopan y Tenochtitlan formaban la Triple Alianza. Además, por este punto arribaron los bergantines que Hernán Cortés mandó construir para atacar la capital del Imperio Mexica. También destaca el Albarradón de Nezahualcóyotl, una obra de la ingeniería mesoamericana que fue construida para dividir el lago de Texcoco y Tenochtitlán en dos partes. El lago de Texcoco, que tenía agua salada, y el lago de Tenochtitlán, que tenía agua dulce. Esta obra de ingeniería permitió que la capital del Imperio Mexica no se inundara y que los habitantes de esta ciudad tuvieran agua potable. Sin embargo, en 1521 Hernán Cortés ordenó su destrucción para que pudieran trasladarse los bergantines de Texcoco y atacar Tenochtitlán. Además destaca en el paisaje los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Eduardo Bautista también recuperó de códices, murales y pirámides varios símbolos de la mitología azteca con el objetivo de que nosotros pudiéramos conocer la cosmovisión de la cultura mexica. Destacan varios elementos, por ejemplo, el xacmol, un recipiente para colocar ofrendas, el zompantli, un altar creado de cráneos para rendir honor a los dioses. También se encuentran plasmadas figuras del conejo y la piedra solar en representación de la luna y el sol respectivamente. Otra de las figuras que destacan es la de un tlacuache que, de acuerdo con la mitología azteca, bajó al inframundo para traer el fuego al hombre. Otros elementos que también se pueden destacar es el cometa que presagió la caída de Tenochtitlán y el glifo de Cuauhtémoc, águila que cae. También destacan varias representaciones de las deidades mexicas. Por ejemplo, Mictlantecutli, dios del inframundo; Colchauqui, la diosa lunar. Al centro se puede ver una representación de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y creador del hombre; Tlaloc, dios de la lluvia; y Tezcatlipoca, dios de la dualidad, de lo positivo y lo negativo. La figura central de la obra es la captura de Cuauhtémoc y la intervención de la Malinche para evitar su asesinato. Mientras los habitantes de Tenochtitlán están huyendo de la ciudad para evitar la conquista, en el lago están combatiendo los guerreros mexicas contra los soldados españoles. En esos instantes abordan la canoa del último tlatoani mexica y cuando Cortés se dispone a asesinar al último tlatoani, la Malinche interviene para evitarlo. La idea de Eduardo Bautista es demostrar que la Malinche es un personaje muy importante para la consolidación de la Nueva España, que posteriormente se convertiría a México, pues ella influyó mucho en las decisiones de Hernán Cortés y fue capaz de unir la cultura mesoamericana con la española. Por último, en la parte izquierda de la obra contiene un poema de autoría de Nezahualcóyotl, quien, metafóricamente, habla de la última parte del ciclo de la vida. En resumen, la obra de Eduardo Bautista invita al público a conocer más acerca de las culturas mesoamericanas, de la experiencia de la conquista y reivindicar el papel de la Malinche en la historia nacional. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Agradezco mucho el favor de su atención y les invito a encontrarnos aquí la próxima semana. Recibimos sus recomendaciones y sugerencias en el correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias y hasta pronto.